Mi suegro tiró mi comida en una reunión familiar sin explicación, pero luego descubrí que mi suegra había puesto mi alérgeno mortal para ver si mi alergia era real. Mi esposo, 34, y yo, 32, fuimos a una gran reunión familiar en casa de mis suegros, donde estaban presentes todos los tíos, tías y primos. Estas reuniones son algo habitual, ocurren varias veces al año. Es importante mencionar que toda la familia de mi esposo sabe que tengo una alergia alimentaria muy grave, potencialmente mortal para mí. Incluso una mínima cantidad del alérgeno puede provocarme un shock anafiláctico, y ellos lo saben desde hace años, porque no es algo nuevo, vivo con esto desde mi infancia. Por esa razón, siempre llevo mi propia comida a estas reuniones. La preparo en mi cocina, con mis utensilios y recipientes, para asegurarme de que no haya ni la más mínima posibilidad de contaminación cruzada. Mi suegra, 60, ha hecho comentarios sobre esto antes, insinuando que soy demasiado exagerada o que complico las cosas. En más de una ocasión ha intentado convencerme de probar un poquito de lo que cocina, asegurando que tuvo cuidado, pero siempre he tenido que rechazar amablemente. Mi esposo, por suerte, me apoya totalmente y entiende la gravedad de mi condición. El sábado pasado llegamos a casa de mis suegros y llevé conmigo mi contenedor con la comida preparada. Lo coloqué sobre la encimera, un poco apartado del resto de los platos, como hago siempre. Mientras todos charlaban y se servían, vi a mi suegro, 62, en la cocina. Me observó dejar el recipiente y me miró un segundo sin decir nada. No pensé más en eso. Un rato después, cuando la gente empezó a hacer fila para servirse, volví a buscar mi comida, y mi recipiente había desaparecido. Miré por todas partes, pensando que quizá alguien lo había movido. Le pregunté a mi esposo si lo había visto, pero no. Luego le pregunté a mi suegra, y ella, sin dejar de servir una cazuela, me dijo con tono molesto que estaba ocupada y que no había tocado nada. En ese momento empecé a preocuparme, porque sabía que no podía comer absolutamente nada más del buffet. Entonces noté a mi suegro parado junto al cubo de basura, con una expresión algo extraña. Me acerqué y, con calma, le pregunté si había visto mi contenedor. Él me miró directamente a los ojos y me dijo con total tranquilidad que lo había tirado a la basura. Me quedé en shock. Le pregunté por qué haría algo así, recordándole que sabía que yo no podía comer otra cosa y que necesitaba esa comida. Su única respuesta fue, tenía mis razones. Fue lo mejor. No dio más explicación. Yo estaba tan sorprendida que no pude decir nada. Mi esposo se acercó al notar mi cara y le conté lo ocurrido. También se quedó atónito y le exigió a su padre una explicación. Pero él repitió la misma frase vaga, diciendo que tenía sus motivos, y mirando incómodo hacia mi suegra. Algunas personas empezaron a darse cuenta de que algo pasaba, porque la casa es de planta abierta. Desde el comedor, varios familiares miraban hacia la cocina. No estaba gritando, pero con voz firme le dije a mi suegro que su comportamiento era inaceptable y que no tenía derecho a tirar mi comida. Volví a explicarle, aunque él ya lo sabía, que era lo único que podía comer sin arriesgar mi vida. Entonces mi suegra se acercó y preguntó qué ocurría. Cuando alguien le explicó que su marido había tirado mi comida, ella me acusó de estar exagerando, diciendo que solo era un poco de comida y que probablemente podría comer algo de lo que ella había preparado. Le respondí que no, que eso era imposible y que ella conocía perfectamente mi situación. Mi esposo me defendió de inmediato, diciéndole a su padre que debía explicar lo que había hecho. Pero él seguía negándose a dar una razón concreta, repitiendo que hizo lo que creyó correcto. Mientras lo decía, le echó una mirada rápida a mi suegra. Le respondí que su acto era cruel e injustificable, y que sin una razón real no había manera de entenderlo. Algunos familiares empezaron a murmurar, escuché a una tía decir que yo estaba armando un drama por nada, y a un primo insinuar que seguramente mi suegro tenía sus motivos. Les contesté que no existía ningún buen motivo para tirar la única comida segura que tenía. Finalmente, le dije a mi esposo que quería irme. Estaba demasiado enojada y dolida para quedarme, sobre todo sin poder comer nada y después de haber sido tratada así. Él estuvo de acuerdo. Mientras recogíamos nuestras cosas, vi a mi suegro con una expresión de culpa, mientras mi suegra me acusaba de arruinar la fiesta y de ser demasiado sensible. Dijo que siempre causaba problemas con mis manías de comida. Nos fuimos poco después. Mi esposo estaba furioso con su padre, pero también confundido por su extraño comportamiento. Yo igual, no entiendo por qué Phil haría algo así, siendo siempre un hombre tranquilo y razonable. Fue un golpe inesperado. Así que, Reddit,
¿Fui yo la mala por enojarme y marcharme después de que mi suegro tiró mi comida sin darme una explicación? Siento que mi reacción fue totalmente justificada considerando la gravedad de mi alergia, aunque la forma en que algunos familiares y mi suegra reaccionaron me hace dudar si debería haber actuado distinto. Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron y me enviaron mensajes. El apoyo ha sido abrumador, y leer que la mayoría coincidía en que yo no era la mala me ayudó a no sentir que estaba perdiendo la cabeza. Quiero empezar aclarando algunas cosas que muchos preguntaron en los comentarios. Varias personas se preguntaron por qué mi esposo no estaba conmigo en ese momento o por qué no me fui de inmediato al ver que mi comida había desaparecido. Todo pasó muy rápido. Mi esposo estaba conversando con sus primos en otra habitación cuando fui a la cocina, y vino enseguida al escuchar el tono de mi voz. No me fui en el acto porque estaba sinceramente en shock. La idea de que mi suegro, un hombre siempre tranquilo y amable, hiciera algo así era tan fuera de lugar que pensé que debía haber alguna explicación absurda. Quise entender lo que había pasado antes de salir corriendo. También quiero aclarar algo sobre mi suegra, ya que muchos preguntaron si siempre había sido tan terrible. Ella siempre hizo comentarios pasivo-agresivos sobre mi alergia, diciendo que soy quisquillosa, pero nunca había hecho nada tan agresivo ni tan evidente. Su molestia era algo con lo que habíamos aprendido a lidiar, pero este incidente nos dejó completamente desconcertados. Ahora, sobre lo que ocurrió después de aquel día. Los últimos días han sido una montaña rusa y aún me cuesta creer todo lo que ha pasado. La mañana siguiente a la desastrosa reunión familiar, mi esposo llamó a su padre, exigiendo una explicación inmediata. Le dejó claro que tirar mi comida había sido inaceptable y que su silencio solo estaba empeorando las cosas. En esa llamada, mi suegro sonaba muy alterado y le pidió a mi esposo reunirse a solas para hablar. Acordaron verse en su casa, aprovechando que mi suegra saldría con su hermana. Se reunieron durante 1 hora y, cuando mi esposo volvió, estaba pálido y visiblemente afectado. Me pidió que me sentara y me contó, con cuidado, lo que su padre le había revelado. Según mi esposo, su padre empezó pidiendo disculpas por cómo había manejado todo, admitiendo que había entrado en pánico. Luego le explicó la verdadera razón por la que había tirado mi comida. Dijo que había visto a mi suegra manipulando mi recipiente poco antes de que yo fuera a buscarlo. La vio abrirlo y añadir algo desde una pequeña bolsa transparente con un polvo o sustancia molida. La observó espolvorearlo sobre mi comida, mezclarlo y volver a cerrar el contenedor. Después de presenciar eso, mi suegro la confrontó discretamente en otra habitación, mientras yo seguía sin enterarme. Al principio, ella negó haber hecho nada, pero al insistirle, terminó confesando que había puesto una pequeña cantidad del alérgeno al que soy sensible. Dijo que quería probar si mi alergia era real, porque creía que yo exageraba para llamar la atención o para complicar las cosas. Incluso comentó que necesitaba acostumbrar mi cuerpo poco a poco. Mi suegro quedó horrorizado. Me contó mi esposo que él se paralizó, sin saber qué hacer. Temía que si la acusaba en público, ella armaría un escándalo y negaría todo, o intentaría darle la vuelta a la situación. Pero también temía que yo comiera esa comida contaminada antes de que pudiera detenerme. Así que, en un impulso de pánico, decidió tirar el contenedor a la basura para asegurarse de que no corriera peligro. Su intención era contárnoslo después en privado, pero todo se salió de control antes de poder hacerlo. Mientras mi esposo me contaba esto, sentí un nudo en el estómago y no pude hablar durante varios minutos. La idea de que mi suegra hubiera intentado envenenarme a propósito, sabiendo el riesgo que eso implicaba, fue aterradora. Una cosa es que me critique o se burle de mi cuidado, pero esto fue un acto de crueldad deliberada que todavía no logro asimilar. Mi esposo estaba furioso. Le dijo a su padre que entendía por qué tiró la comida, pero que debía habernos advertido de inmediato o, al menos, apartarme discretamente para explicarlo. Mi suegro estuvo de acuerdo y se mostró muy arrepentido, diciendo que aún no podía creer lo que su esposa había hecho. Esa misma noche, él me llamó para disculparse una y otra vez. Me explicó con su propia voz lo que había visto y sonaba devastado. Dijo que solo quería protegerme, pero admitió que lo hizo de una manera torpe y alarmante. Después, nos pidió reunirnos los tres, él, mi esposo y yo, con mi suegra presente. Quería que ella nos enfrentara y dijera la verdad. Aunque sentía pánico, acepté. Al día siguiente fuimos a su casa. Ambos nos esperaban. El ambiente era tan tenso que se podía cortar el aire. Mi suegro tomó la palabra y relató con detalle lo que había visto, pidiéndole a mi suegra que lo confirmara. Su reacción fue explosiva. Comenzó a llorar, pero se notaba que eran lágrimas de rabia,
no de arrepentimiento. No negó haber puesto el alérgeno en mi comida, pero empezó a gritar que yo era la culpable, que mi manía hacía todo demasiado difícil, que estaba harta de mis exigencias. Me acusó de ser demasiado sensible y de querer alejarla de su hijo. Llegó incluso a decir que solo quería comprobar si mentía y que un poco no me habría hecho tanto daño. Una afirmación completamente falsa, ya que una mínima cantidad podría matarme. En ese momento, mi esposo perdió el control. Le gritó que no podía creer lo que estaba escuchando, que podría haberme matado. Le preguntó si era consciente de la gravedad de lo que había hecho, pero ella siguió gritando que era culpa mía, que la había empujado a hacerlo con mi actitud. Durante todo su arrebato, mi suegro permaneció en silencio, mirándola con una expresión fría y dura. Cuando finalmente se agotó de tanto gritar, él le dijo con voz firme que no reconocía a la persona en la que se había convertido y que sus actos eran imperdonables. Ella nunca me pidió perdón. No pronunció ni una palabra de arrepentimiento. Solo repitió culpas y acusaciones. Le dije directamente que lo que había hecho era cruel y peligroso, que nunca más podría confiar en ella, y que no quería volver a verla. Su respuesta fue gritar que yo era quien estaba destruyendo a la familia y que estaba poniendo a su hijo y a su marido en su contra. Fue una escena espantosa. Nos fuimos poco después. Mi esposo le dijo que necesitaba espacio y que no hablaría con ella por ahora. No sé qué pasará a partir de aquí. Aunque mi suegro parece de nuestro lado, sigue casado con esa mujer. Mi esposo está completamente disgustado con su madre, y yo todavía estoy tratando de procesar el hecho de que mi suegra intentó hacerme daño intencionadamente. Esto ya no es un simple problema familiar, es una pesadilla. Actualización 2. Ha pasado poco más de una semana desde que Phil reveló lo que mi suegra intentó hacer con mi comida y desde aquella confrontación tan desagradable. En lugar de mejorar, las cosas han empeorado considerablemente. Después de salir de su casa ese día, mi esposo y yo decidimos establecer una regla de cero contacto con mi suegra por tiempo indefinido. Mi esposo llamó a su padre para explicarle nuestra decisión. Le dijo que, aunque apreciamos su sinceridad al contarnos la verdad, no podíamos tener ningún tipo de relación con ella hasta que reconociera realmente la gravedad de lo que hizo y buscara ayuda profesional. Y siendo sincera, aun si lo hiciera, no puedo imaginar volver a estar cerca de esa mujer. Phil dijo que entendía nuestra postura y sonaba agotado y triste por teléfono. Mencionó que la situación en su casa era terrible, mi suegra o le daba el trato del silencio durante días o lo culpaba de haber arruinado todo. Afortunadamente, ella no ha intentado contactarme directamente, pero sí ha estado acosando a mi esposo con una cantidad absurda de mensajes largos y caóticos. En ellos cambia constantemente de tono, pasa del llanto fingido a los reproches agresivos y luego a intentos descarados de manipulación emocional. Lo acusa de haberla abandonado y dice que yo lo tengo lavado del cerebro. Sigue minimizando lo que hizo, repitiendo que no quiso hacer daño de verdad y que solo estaba frustrada por mis exigencias. No hay ningún indicio de que entienda lo peligroso que fue lo que hizo. Incluso ha escrito cosas como, solo fue un poquito, o, tu esposa exagera todo. Mi esposo ha manejado la situación con mucha calma. Casi nunca le responde, y cuando lo hace, es solo para decirle que su versión de los hechos no es correcta y que no hablará del tema hasta que ella asuma la responsabilidad. Esas respuestas suelen provocar otra ráfaga de mensajes furiosos o llenos de lágrimas. La familia extendida ya está al tanto de lo ocurrido, porque Phil decidió contarles la verdad tras descubrir que su esposa estaba difundiendo una versión completamente falsa. Según nos contó la tía de mi esposo, la hermana de Phil, mi suegra les ha dicho que él malinterpretó todo, que solo estaba añadiendo un poco de condimento a mi comida insípida y que yo reaccioné de forma exagerada, lo que supuestamente provocó una pelea enorme y llevó a Phil a ponerse injustamente de mi lado. También supimos que ha estado diciendo a algunos familiares que yo tengo síndrome de Munchausen o que finjo toda mi alergia para llamar la atención. La hermana de Phil está horrorizada por su comportamiento y me ha llamado varias veces para mostrarme su apoyo, diciendo que lamenta mucho que estemos pasando por esto. Admitió que su cuñada siempre ha sido algo difícil y egocéntrica, pero que esto supera cualquier límite imaginable. También nos contó que mi suegra ha estado llamando a todos los miembros de la familia, llorando y rogando que tomen su lado. Mientras tanto, su propia hermana, la otra tía de mi esposo, la apoya ciegamente. Ha estado llamando a mi esposo para decirle que está siendo cruel con su madre, que ella está destrozada y que estamos exagerando todo. Incluso tuvo el descaro de decir que yo debería haber sido más comprensiva con el estrés
que le provocó organizar la reunión y tener que lidiar con mis exigencias especiales. Mi esposo terminó colgándole el teléfono cuando vio que era imposible razonar con ella. Pero lo peor llegó hace unos días, cuando mi suegra apareció sin avisar en nuestro apartamento mientras mi esposo estaba trabajando. Yo estaba en casa, trabajando también, cuando escuché el timbre sonar repetidamente. Miré por la mirilla y, al verla, decidí no abrir. Empezó a golpear la puerta con fuerza y a gritar mi nombre, llorando que solo quería hablar para arreglar las cosas. Me quedé en silencio, esperando que se marchara. Después de unos 10 minutos de golpes y gritos, empezó a vociferar que yo era una desalmada, que estaba destruyendo su familia y que todo era culpa mía. Un vecino del frente abrió su puerta para ver qué estaba pasando. Cuando ella lo vio, se giró y empezó a llorar otra vez, diciéndole que yo no la dejaba ver a su hijo, aunque él ni siquiera estaba en casa. Finalmente se fue cuando mi vecino amenazó con llamar a la seguridad del edificio. La experiencia me dejó temblando. Me sentí como una prisionera en mi propio hogar. Llamé a mi esposo de inmediato y estaba fuera de sí de la rabia. Luego llamó a su padre, quien sonaba devastado al enterarse. Phil le explicó que ella había salido de casa gritando que iba a arreglar las cosas conmigo y que él había intentado detenerla, pero que estaba completamente fuera de control. El estrés de todo esto es enorme. Está afectando nuestro sueño, nuestro trabajo y nuestra tranquilidad. No hay señales de reconciliación ni posibilidad de diálogo. Y honestamente, siento que esto solo va a empeorar. Actualización 3. Han pasado ya 3 semanas desde aquel primer incidente en la reunión familiar, y la situación, como temía, no ha dejado de empeorar. Después de la visita inesperada y escandalosa de mi suegra a nuestro apartamento, mi esposo le envió un mensaje muy claro y definitivo. Le dijo que su comportamiento era totalmente inaceptable, que tenía prohibido venir a nuestra casa o a mi trabajo sin invitación, y que si continuaba acosándonos, tomaríamos medidas legales. También le repitió que no habría ningún tipo de contacto con ella hasta que aceptara por completo su responsabilidad por el intento de envenenamiento y buscara ayuda profesional por su conducta. Ella nunca respondió a ese mensaje. Phil ha estado en contacto esporádico con mi esposo, y cada vez suena más agotado y deprimido. Le confesó que vivir con ella se ha vuelto insostenible. Pasa de largos silencios resentidos a crisis de llanto en las que dice que todos están en su contra, y de pronto estalla en ataques de furia gritando que yo arruiné su vida y su matrimonio. Phil dijo que ella sigue negándose a reconocer lo que hizo con mi comida. Cambia su versión constantemente, a veces lo niega, otras admite que lo hizo, pero que no era para tanto, y otras incluso dice que me lo merecía por ser tan difícil. También le preocupa que ha estado bebiendo mucho más de lo habitual. La semana pasada ocurrió otro incidente público. Phil y mi suegra fueron invitados a una cena pequeña en casa de unos viejos amigos de la familia. Estas personas ya sabían, en parte, lo que había pasado, porque Phil se lo había contado al anfitrión. Según lo que él relató después a mi esposo, al principio de la noche ella estaba callada y distante, pero durante una conversación sobre familia y nietos, rompió a llorar de repente. De pronto empezó a gritar delante de todos que su vida estaba arruinada. Me acusó de ser una persona maliciosa, que desde el principio había intentado destruir a su familia. Dijo que fingía mi alergia solo para llamar la atención y hacerle la vida imposible. Afirmó que yo había vuelto en su contra tanto a su hijo como a su esposo, y comenzó a decir cosas horribles sobre mí. Luego, en un giro absurdo, empezó a hablar de lo buena madre y buena esposa que era, diciendo que no merecía pasar por esto. Los anfitriones se sintieron muy incómodos mientras Phil intentaba calmarla en vano. Cuando trató de intervenir, ella lo empujó y siguió gritando, lanzando acusaciones incoherentes. Al final, Phil tuvo que sacarla casi a la fuerza de la casa, mientras ella se resistía y le gritaba todo el camino hasta el auto. Él se sintió profundamente avergonzado y más tarde llamó a sus amigos para disculparse. Al día siguiente, esos amigos lo contactaron para expresarle su preocupación y le dijeron que estaban impactados por el comportamiento de su esposa y por las barbaridades que había dicho sobre mí, ya que me conocen desde hace años y saben perfectamente que mi alergia es real. Después de ese colapso público, Phil le dijo a mi esposo que ya no podía más. Dijo que, tras casi 40 años de matrimonio, sentía que no conocía a la mujer con la que había vivido todo ese tiempo, que aún la quería, o al menos quería a la mujer que alguna vez creyó que era, pero que sus actos hacia mí, su negativa a asumir responsabilidad, sus mentiras, su inestabilidad emocional y su comportamiento cada vez más errático le habían mostrado un lado suyo con el que ya no podía convivir.
Le anunció a mi esposo que había decidido separarse de ella y que ya había hablado con un abogado para informarse sobre sus opciones. Su plan es pedirle que abandone la casa, y si se niega, él se mudará a otro lugar. Mi esposo se quedó en silencio al escuchar la noticia. Aunque está triste por el fin del matrimonio de sus padres, dijo que entiende la decisión de su padre, porque el comportamiento de su madre ya no tiene justificación posible. Aún así, está preocupado por cómo reaccionará ella cuando Phil le comunique oficialmente la separación. Por mi parte, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, siento una especie de alivio al ver que Phil finalmente ha tomado una decisión firme, eso valida lo grave que fue lo que ella hizo. Pero, por otro, tengo un presentimiento terrible, temo que esto la enloquezca aún más y que me culpe a mí completamente por la ruptura de su matrimonio. En este punto, no hay paz posible. Solo queda manejar los daños y tratar de proteger nuestra tranquilidad lo mejor que podamos. Actualización 4. Phil se mudó de la casa familiar hace unas 3 semanas. Nos confirmó que su conversación con mi suegra sobre la separación no salió nada bien, lo cual fue, según él, una gran subestimación. Describió su reacción como una montaña rusa, pasó de la incredulidad al llanto desesperado, y de ahí a las amenazas. Al parecer, ella le arrojó cosas, gritó durante horas, y él terminó yéndose mientras ella seguía fuera de sí, porque temía lo que pudiera hacerle. Ahora vive en un pequeño apartamento alquilado y ya presentó oficialmente la solicitud de divorcio. Dijo a mi esposo que fue la decisión más difícil de su vida, pero que no tenía otra opción, y que el comportamiento de ella desde que se fue no ha hecho más que confirmarle que hizo lo correcto. Según Phil, ella lo llama constantemente, dejándole interminables mensajes de voz que alternan entre súplicas llorosas para que regrese y ataques llenos de odio, incluyendo amenazas de arruinarlo económicamente. Como temía, mi suegra me culpa completamente a mí por el divorcio. Lo dejó aterradoramente claro hace unas 2 semanas, cuando recibí una carta en nuestro apartamento. Estaba escrita a mano, varias páginas llenas de veneno puro. Mi esposo estaba conmigo cuando la abrí, y ambos quedamos horrorizados por su contenido. Era una carta plagada de odio y acusaciones. Me llamaba de todo, usando palabras horribles, y me acusaba de haber planificado, desde el primer día que conocí a su hijo, la destrucción de su matrimonio. Decía que mi falsa alergia era una herramienta de manipulación para hacerla quedar como una mala persona. En una parte particularmente perturbadora, escribió que yo era un cuco en su nido, que había empujado fuera a su propio hijo, refiriéndose a mi esposo poniéndose de mi lado, y que ahora había conseguido también deshacerse de su marido. La carta terminaba diciendo que el fin de su matrimonio era 100% culpa mía y que tendría lo que merezco. Era tan desequilibrada y alarmante que decidimos guardarla por si necesitamos usarla como prueba legal en el futuro, en caso de tener que pedir una orden de restricción si su comportamiento continúa escalando. Mi esposo estaba furioso y asqueado después de leer lo que su madre escribió. Llamó a Phil de inmediato para contarle sobre la carta, y él no se sorprendió. Le dijo que ella había estado enviando mensajes similares a él y a otros familiares, intentando ponerlos en nuestra contra. Phil nos aconsejó guardar toda comunicación proveniente de ella como evidencia. También contó que mi suegra rechazó por completo su oferta de pagarle una terapia o intentar una mediación para el divorcio. Ella exige que él cancele todo el proceso y entre en razón. En otro intento de cruzar límites, mi suegra trató de contactar a mi esposo en su trabajo. Llamó varias veces a la oficina, llorando y diciendo a la recepcionista que había una emergencia familiar urgente. Aunque la empresa tiene una política estricta contra llamadas personales, ella fue tan insistente y parecía tan angustiada que la recepcionista, preocupada, la pasó una vez. Mi esposo estaba en una reunión, y cuando se enteró, tuvo que pedir que no volvieran a transferirle sus llamadas, explicando brevemente que se trataba de un asunto personal complicado. Se sintió muy avergonzado de que todo este drama empezara a afectar su entorno laboral. Algunos familiares de mi suegra, especialmente su hermana y varios primos, ahora han roto completamente la relación con mi esposo. Le enviaron mensajes acusándolo de traicionar a su madre, por elegir a su esposa manipuladora, antes que a su familia, repitiendo palabra por palabra las mentiras que ella les contó. Es evidente que ha sido muy efectiva en su campaña de difamación entre sus parientes. Por suerte, desde aquella vez que golpeó nuestra puerta, no ha habido más intentos de contacto físico, pero sus ataques emocionales y verbales continúan. El ambiente que nos rodea es horrible. Mi esposo está de luto por la pérdida de su relación con su madre y por el fin del matrimonio de sus padres. Phil intenta seguir adelante con el divorcio y se reúne con su abogado con frecuencia.
Se le nota más viejo y profundamente triste cada vez que lo vemos, pero se mantiene firme en su decisión. Nos ha dicho muchas veces que lamenta no haber notado antes los problemas de su esposa, y que todavía siente culpa por cómo manejó aquella situación en la fiesta, aunque lo hiciera para protegerme. Le hemos repetido que entendemos que fue una situación imposible. De alguna manera, este trauma compartido ha acercado a mi esposo y a su padre, ya que ahora se apoyan mutuamente. Pero el resto de la familia está completamente fracturada. Las reuniones familiares, que antes eran al menos tolerables, ahora son impensables. El daño que mi suegra ha causado, primero con su intento de hacerme daño, y luego con todo lo que vino después, es profundo e irreparable.